Periodista a la carta, en diálogo directo con los protagonistas de los hechos. Nos acompaña a esta hora Víctor Arauz, general de la Policía en Servicio Pasivo. ¿Cómo está? Buenas tardes, Gisela. Gracias por la oportunidad. Gracias a usted por acompañarnos. La investigación reservada, denominada León de Troya, se enfoca en el seguimiento a la supuesta mafia albanesa, en la que estarían vinculados Rubén Cherres, quien ha sido señalado por su cercanía al gobierno, y también el cuñado del presidente Danilo Carrera. En estos dos extractos revelados sobre la primera conversación, no queda muy claro si es que finalmente la investigación de León de Troya se cerró por orden de Vargas y Ponce. Sin embargo, otros 3 extractos de otra conversación en la que presuntamente se escucha a la excomandante de policía Tanya Varela conversando con un interlocutor no identificado, confirma que sí sucedió así. Ahora, hace 15 meses, la Embajada de los Estados Unidos señaló que existía narcogenerales en la Policía Nacional. Aunque no se dio nombres, se le retiró la visa estadounidense a usted y a algunos otros. Hoy, estos audios divulgados de Ponce y Vargas son una muestra, ¿acaso, general, de que efectivamente sí habían vínculos de la policía con el narcotráfico, con mafias del narcotráfico? Bueno, eso tendrán que determinarlo las investigaciones, ¿no? Y en todo caso, quienes estuvieron dentro de la investigación del caso León de Troya tendrán que responder por sus acciones u omisiones. Usted tocó un tema muy importante, Gisela, y permítame, dentro de la presentación de mi entrevista que usted decía, nos va a acompañar Víctor Arauz con su verdad. Sí, es la verdad que siempre ha sostenido, Gisela. ¿Cuál es esa verdad? Bueno, de que el 13 de diciembre, porque esto inicia en el mes de julio, cuando yo presento mi reclamo por la calificación por aspectos generales dentro del proceso de calificación, y trataré de ser breve. Y se demostró que fue una calificación pues ilegal, y por lo cual a mí me reincorporan en diciembre a la Policía Nacional. 4 días después, el embajador el 13 de diciembre habla de narcogenerales, como usted lo dice, no dio nombres, pero el día siguiente me llaman a mí, a la embajada, solamente a mí, a la embajada, a retirarme la visa, lo que fue una noticia de conocimiento público y nacional. Fui sometido a la crítica, al escarnio, a los comentarios negativos por esa situación de lo que dijo el embajador, y le aclaro a usted que cuando me quitaron la visa, a mí me indicaron que me la quitaban por información proporcionada a nuestro gobierno. Si el embajador el día anterior habla de narcogenerales y me llaman a mí la visa, ¿quién proporciona esa información? La policía, y es lo que yo he venido sosteniendo todo este tiempo. Que se pronuncie el embajador y que diga quiénes son los narcogenerales, por qué me retiró la visa a mí de esa manera. Es decir, usted me está diciendo que entonces se conoce ahora que fue la misma policía quien alertó a la embajada estadounidense sobre estos supuestos narcogenerales. Por supuesto, fue la general Varela que le ordenó al general. ¿Cuál es la intención de Varela de vincularlo a usted con el narcotráfico? Bueno, la vinculación que supuestamente yo tengo con el narcotráfico es por los audios en donde Rubén Cherres me nombra a mí conversando con Danilo Carrera. Cuando yo pido al ministro Monge que esté pendiente de esa calificación, y me indica pues que él no se va a meter porque quien manejaba ese tema era directamente la señora Varela con el señor presidente. Entonces yo le digo, bueno, ustedes el ministro tienen que estar pendientes del tema. Entonces solicito yo una cita con el señor presidente y me indica que él no se va a meter en ese tema, quien me puede conseguir esa cita era Danilo Carrera a través de Rubén Cherres. Y en esos audios yo aparezco y se evidencia una reunión mía con el señor Carrera en el Banker Club en Guayaquil el 14 de julio, en donde el señor Carrera me ratifica que el presidente no va a hacer absolutamente nada ante la decisión tomada ya por la general Varela. O sea, la reunión que usted tuvo con Danilo Carrera y Rubén Cherres era para hablar sobre su ascenso. Era para yo pedir una cita, para yo poder hablar con el presidente, justamente del proceso de calificación. Pero eso ya quedó en un segundo plano, Gisela, porque lo que ahorita importa y nos interesa a todos es los supuestos narcogenerales a lo que habló el embajador. Sí, pero vamos por paso, general. Entonces, se le acusó a usted de tener vínculos con el narcotráfico por haberse acercado al cuñado del propio presidente. Única y exclusivamente porque yo me reuní con el cuñado, exactamente. ¿Solo por eso? Es que no hay otra explicación, Gisela. Porque la investigación de León de Troya estaba dirigida a un tema de narcotráfico, donde aparecen ciudadanos albaneses, donde aparece un señor León, ¿sí? Donde aparece Rubén Cherres y posteriormente el cuñado del presidente. Y es ahí donde manipulan
a su conveniencia esa investigación, justamente para condicionarlo al presidente. Y si en alguna conversación telefónica aparece mi nombre, me vinculan de manera maliciosa. Y por eso es que me indisponen ante el presidente y me indisponen ante el embajador, quien fue utilizado de manera perversa para expresarse de esa manera y hablar sobre los narcogenerales. ¿Y cree usted que la policía está ocultando más información sobre los vínculos del narcotráfico? No lo sé, Gisela. Eso tendrá que... A ver, pero estuvo tantos años dentro de la policía. Usted me está hablando de vínculos de generales con el narcotráfico. Yo no lo puedo sostener, no lo puedo decir. Se está demostrado que los narcogenerales no existen, al menos en mi caso y en mi promoción. Está demostrado, pero sí, como la luz del día, de que eso fue una infamia y que fue una mala información que le dieron al embajador para que se permita expresarse de esa manera. Yo lo que he estado reclamando todo este tiempo es justamente que el embajador se pronuncie, Gisela. Y él tiene un papel sumamente importante en toda esta trama, ¿sí? ¿Por qué? Porque él se pronunció hasta hace poco en diciendo que él decía en voz alta lo que otras personas estaban comentando en voz baja, chismes que guardaban una maldad. El embajador de Fitzpatrick es un pésimo representante del gobierno americano aquí en el Ecuador, Gisela, porque mientras permitió que generales le engañen, lo utilicen en una investigación de narcotráfico que ocultaron supuestamente por proteger al presidente, él se permitió denigrar a la Policía Nacional y a generales honestos que, téngalo por seguro, hubieran hecho exactamente lo contrario a lo que sucedió, que es continuar con una investigación, caiga quien caiga. Pero eso fue el riesgo que asumió el embajador por entrometerse en temas internos del país. Y en todo caso, pues yo sigo exigiendo que él se pronuncie y ratifique o rectifique la información, que creo que en este punto ya está de más. Porque las evidencias y las cosas que han salido a la luz demuestran definitivamente cómo fue que sucedieron las cosas. Ahora, alrededor de la historia de los que estamos hablando de los narcogenerales y el caso León de Troya, estaría una aparente pugna de poderes al interior de la Policía Nacional por justamente controlar el alto mando desde la Comandancia General. En la línea de sucesión estaban los generales usted, Víctor Arauz, Pablo Rodríguez, Paulo Terán y Edgar Correa. Pero para ser comandantes generales les hacía falta, entiendo yo, el ascenso a generales inspectores, ya que eran generales de distrito. Sin embargo, el 3 de agosto de 2021, como usted ya lo comentó, pues Lasso, ya en el poder, no solo que negó el ascenso de los oficiales, sino que también los cesó. El argumento que usó en ese entonces fue que no habían cumplido con todos los requisitos para continuar en la carrera policial, ¿no? Hasta el momento, la versión oficial de la policía es que todo esto se trata de un intento de desestabilizar a la institución. Pero, ¿cómo puede la ciudadanía confiar en una policía donde el alto mando se señalan entre ellos de acusaciones de ser integrantes o de tener vínculos con las mafias del narcotráfico, que justamente tienen que combatir y por una pugna interna? ¿Cómo la ciudadanía puede tener confianza en una institución? Es sumamente delicado lo que usted está diciendo, Gisela. Sí, y justamente la Policía Nacional está ahorita en este entredicho por culpa de una sola persona y de dos generales que lamentablemente no midieron las consecuencias y el daño que le causaban a la institución. Esta pugna de poderes, como dice usted, es sumamente preocupante porque la ciudadanía sí lo va a interpretar, que por una supuesta pugna de poderes la policía está en la situación que está en este momento. La policía no tiene por qué pagar las consecuencias de tres personas que a su antojo, a sus intereses, manejaron una investigación sumamente delicada para condicionar al presidente. Y la pugna no existía, fue un tema que en una película que se montó la señora Varela, ¿sí?, para asumir que mi promoción era un peligro o era una amenaza para ella continuar en el cargo de comandante general. Eso no es así, Gisela. Además, por ejemplo, un tema, no es que necesitábamos ascender a general inspector para ser comandante general. Siendo general de distrito se puede llegar al grado de comandante general, como ahorita lo tiene el general Salinas. Él es general de distrito. Nuestro ascenso era un tema de derecho que teníamos nosotros a ascender a ese grado y que lamentablemente pues sucedió toda esta situación que ya toda la ciudadanía conoce. Usted dice que no había una pugna de poderes, o es que la pugna de poderes se levantó en la comandancia para tapar información incriminadora del gobierno. Usted lo está diciendo. No, es una pregunta, pongo signos de interrogación. Ya, bueno, entonces yo creo que en todo caso así se dieron las cosas porque, como le he venido sosteniendo, nosotros estorbábamos en este caso los intereses en su momento de la señora Varela, del excomandante general. Y como lo sigo sosteniendo, lo más probable es que si nosotros continuábamos en la institución no nos hubiéramos prestado o no hubiera sucedido todo esto que lamentablemente a quien afecta más es a la institución policial, independientemente del daño moral que se nos causó a nosotros, que hasta el momento es irreparable. Porque la única forma, Gisela, de reparar el daño que se nos causó, porque bueno, perfecto, la ciudadanía ahorita tiene claro
que no existen narcogenerales, al menos en la promoción 50, que Víctor Arauz no es narcogeneral PROI, y el embajador tiene que pronunciarse. El presidente tiene que reparar el daño que permitió que en su momento el embajador cause con su silencio. Finalmente, Estados Unidos se reserva el derecho de darle la visa a quien él quiera. Eso es una cosa completamente diferente, Gisela. O quitársela. A ver, a mí quitármela porque no le gusta mi corbata, porque no le gusta cómo hablo, es potestad y soberanía de él. Pero de ahí que el embajador se permita decir que existe narcogeneral es otra cosa muy grave. Y en su momento el presidente tuvo que haberle... ¿Va a tomar acciones para eso? Pero por supuesto, ¿Contra eso? El presidente tuvo que en su momento llamar al embajador y pedirle explicaciones. ¿Por qué no lo hizo? Porque estaban metidos todos ellos en este tema. No digo que el embajador conocía de fondo la investigación, pero obviamente él fue utilizado. Él fue perversamente utilizado y fue el brazo ejecutor, ¿sí?, de una comandante general y dos generales sin escrúpulos que no midieron el daño que causaron, a más de nosotros como personas y como familia, a la institución policial. ¿Cuáles son las acciones que piensa emprender entonces? Bueno, creo que la cuestión está clara en este momento. ¿Sabe cómo se soluciona todo esto, Gisela, en el tema moral? ¿Sí? En que el embajador se pronuncie. No estoy diciendo... A ver, yo le aclaro una cosa, Gisela. Yo no estoy pidiendo que me vuelvan mi visa. Eso es lo que menos me preocupa. A mí Estados Unidos no me quita el sueño. Lo que yo he estado luchando es por recuperar mi honra que el embajador destrozó y destruyó con sus declaraciones. Entonces yo lo que pido y exijo que antes que el embajador se vaya, como hombre de bien tenga la valentía de reconocer qué fue lo que pasó, que ya sabemos todo qué fue lo que pasó. 1, 2, que el presidente reconozca que también fue utilizado, que fue coaccionado, que fue chantajeado, o como usted le quiera decir, a quedarse callado y permitir este tipo de barbaridades que se han venido dando durante toda esta investigación. Que nos ascienda, que nos reconozca el derecho que se nos fue quitado, y ya sabemos por qué circunstancias. Creo que eso sería la única forma como quien habla, Víctor Arauz, y mis compañeros que fuimos afectados con toda esta patraña, estemos relativamente tranquilos. ¿Y para que lleguen a ese acto de retractarse de lo que dijeron, va a emprender acciones legales? Por supuesto. Ya hay una demanda que se está dentro del ámbito penal, se está continuando en contra de la señora Varela, que yo presenté en octubre del año pasado. ¿Sí? A eso se sumaron unos audios que yo en su momento ya se encuentra dentro del proceso, donde Tania Varela indica que me metan preso. Ahora todo tiene sentido, Gisela. ¿A quién le ordenaba a Tania Varela que me metan preso? A Vargas y a Ponce, indiscutiblemente. ¿Por qué no lo pudieron hacer? Porque aquí estoy, con la frente y la mirada en alto, porque nunca tuve nada de qué preocuparme, Gisela. Pero ahora, con estos audios que develó este medio digital, queda perfectamente comprobado que todo fue una perversidad, que todo fue una patraña para sacar a Víctor Arauz y a la promoción 50 de la institución policial, para que ellos tengan la vía libre para hacer lo que les dio la gana, y que lamentablemente lo que hicieron, insisto, afectó de manera preocupante a la institución policial. ¿Es común que un alto general de la policía se reúna con parientes del presidente o con funcionarios de nivel alto del gobierno para tratar temas de su ascenso? A ver, que no se malinterprete, Gisela, yo lo que siento suspendido. Yo no estuve tratando temas de mi ascenso. Entonces, ¿qué estuvo tratando? Lo que quería llegar al presidente para advertirle que esté pendiente de ese proceso de calificación. Porque se puede meditar que yo quería llegar donde el presidente para que me ayude. Yo nunca he pedido que me ayuden en mi ascenso. Porque creo que Víctor... ¿Usted tenía los méritos suficientes para ascender? A eso voy, porque Víctor Arauz y mis otros compañeros tenían los méritos suficientes para ascender, Gisela. Pero lamentablemente todos sabemos ya qué fue lo que pasó. Yo quería llegar donde el presidente y seguir el órgano regular, pues, Gisela. Yo hablé con el ministro Monge para que él esté pendiente del tema. Cuando me dice que no quería intervenir en el asunto, le digo, sácame una cita con el presidente. Y me dice que él no quería meterse en esa sesión porque Tania Varela estaba manejando el tema y que ya había una decisión tomada. Ahí me dice, por favor, ¿quién te puede a ti tal vez conseguir la cita para que hables con el presidente Danilo Carrera? Señor Carrera, necesito hablar con el presidente. Necesito una cita, consígamela usted. Ofreció hacerlo, pero después me dijo que el presidente no me iba a recibir y que es una decisión que ya estaba tomada por la señora Varela y que ya sabemos todo lo que fue lo que pasó. Entonces, ¿ya tiene algunas acciones legales emprendidas en contra de Varela? Obviamente, es claro. Hay una acción que ya está planteada, que ya tiene casi un año, en contra de la excomandante general, y todas estas cosas que han salido ahora a la luz pues van a servir para yo abonar en el proceso, y que en su momento todas las personas que estuvieron inmiscuidas en esto, en donde dañaron no solo la honra de la institución, sino también la honra de 4 generales, tendrán que responder ante la justicia. En esa búsqueda de recuperar la honra o de que se limpie su nombre, ¿también te mandará al embajador de Estados Unidos en el Ecuador? Ya he tenido propuestas de unos estudios jurídicos de los Estados Unidos para analizar de qué manera se lo puede hacer. Porque está comprobado, Gisela, está comprobado. Sí, el embajador incurrió en una falta gravísima que convenios internacionales le prohíben a él inmiscuirse en temas donde está designado en su misión diplomática.
¿sí? No le permiten a él, y vea lo que él hizo, y el presidente permitió que él diga lo que le dé la gana. Y yo también para el canciller, porque el canciller, a ver, un ejemplo, mire el problema diplomático que existe ahora por la fuga de la ministra Duarte, de la exministra Duarte, ¿sí? Ahí reaccionó el canciller, llamando a consulta. ¿Por qué no llamó al embajador de los Estados Unidos a una consulta con cosas tan delicadas que el embajador dijo en su momento? ¿Por qué se quedó callado? ¿Porque es Estados Unidos? ¿Por miedo a que le quite la visa el embajador al canciller? Por favor, las cosas han quedado por su propio peso, Gisela. Obviamente yo estoy analizando la posibilidad de demandar, obviamente en los Estados Unidos, porque aquí no lo puedo hacer. Las declaraciones del embajador tendrá que responderles. ¿Y buscará volver a la policía? No, ya no puedo volver a la policía, no. O sea, jerárquicamente es imposible que yo pueda volver, eso que quede claro. Mi intención es regresar a la policía, mi intención es limpiar mi nombre. Y repito, y aquí en mi país, la única forma de que se limpie completamente nuestro nombre es que el embajador se retracte, que pida disculpas, que el presidente de la República pida disculpas, que nos dé el ascenso que nosotros nos merecíamos para que nosotros estemos de alguna manera tranquilos con la policía y con el país. Con eso me quedo. Le agradecemos mucho por habernos acompañado en esta entrevista. Gracias por la oportunidad, Gisela. Una buena tarde. Víctor Arauz, general de la Policía en Servicio Pasivo.